Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. En el curso de Historia Universal vamos a ver el último tema, no más que tema, el último rey del tema de la monarquía inglesa del siglo XVII, Jacobo II. Muy bien. La Revolución Gloriosa de 1688. ¿Quiénes están involucrados en esta revolución? Jacobo II y más adelante vamos a ver que Guillermo de Orange. A ver, recordemos, Carlos II, Cromwell y el siguiente rey inglés, todos ellos tenían algo en común. Siempre tuvieron problemas con el parlamento inglés. No se llevaban bien, paraban discutiendo. Y en el caso de Carlos I y en el caso de Cromwell, disolvió el parlamento inglés, ya que lo veía como un obstáculo para que pueda gobernar. Jacobo II también era parte de este problema. O sea, Jacobo II también tuvo problemas con el parlamento inglés. Jacobo II y el parlamento inglés tenían graves problemas. Y no solo con ello, también tenía problemas con la iglesia anglicana y con el mismo pueblo. O sea, prácticamente lo que estaba haciendo esta enemistad de Jacobo II era contra toda Inglaterra. Porque si el pueblo está en contra tuyo, si es que la iglesia anglicana está en contra tuyo y si es que el parlamento está en contra tuyo, o sea, gobernar va a ser casi imposible y va a ser muy complicado. Ese era el panorama que tenía Jacobo II cuando asume el poder. El problema era que Jacobo II no era ni calvinista, no era ni presbiterano, ni puritano, ni anglicano, era católico. Él se inclinaba por la religión católica, por eso estaba en contra de la iglesia anglicana. Y había muchos roces entre la iglesia anglicana y Jacobo II. ¿Qué pasa? A ver. Van a ser una niña, ¿ok? Llamada María. Esta chica llamada María se va a casar con Guillermo de Orange, ¿ok? Ahora, Guillermo de Orange va a tratar, y al final lo va a lograr, invadir Inglaterra. Recordemos, Guillermo de Orange no es inglés, no tiene nada que ver con Inglaterra, es holandés. Es holandés. La que sí es inglesa es María la reina. Pero al casarse con Guillermo de Orange, lo que va a hacer Guillermo de Orange es tomar Inglaterra. ¿Y qué va a hacer Jacobo II? Va a tener que escaparse. Va a tener que ir a Francia para poder salvarse. Jacobo II llega a Francia y ya a una edad más o menos avanzada fallece. Por eso el tema, el encabezado, habla acerca de la Revolución Gloriosa. Esta Revolución Gloriosa era derrocar al gobierno absolutista de Jacobo II. Como hemos visto, Jacobo II tenía problemas con todo Inglaterra, con el pueblo, que es la gran mayoría, con la iglesia anglicana, que tiene mucha influencia política y religiosa, y con el mismo parlamento, o sea, se puso la soga al cuello. Tenía un gran rechazo por parte de la población y de diversos sectores de Inglaterra. Así que Guillermo de Orange aprovecha la coyuntura para poder tomar Inglaterra, ¿okay?, junto con María, y hacer que Jacobo se escape. Lo que quería hacer Jacobo II con Inglaterra era imponer un absolutismo. Y esto no funcionaba. Recordemos que algunos de los reyes anteriores trataron de imponer el absolutismo o tuvieron un gobierno absolutista, pero fue un total fracaso. Porque tú no puedes gobernar si el parlamento está en contra tuyo. No puedes gobernar reprimiendo las funciones y la libertad de que el parlamento se exprese. El parlamento es el contrapeso del mismo rey. Sin parlamento se transforma en una monarquía absolutista.
Y lo que en Inglaterra hay es una monarquía parlamentarista, ¿ok? Una monarquía parlamentarista, o sea, el parlamento tiene mucho poder, pero el rey también tiene poder. Lo que hace el parlamento es un contrapeso a la autoridad y el poder que tiene el rey, para evitar que se exceda o tome decisiones arbitrarias. Muy bien, Guillermo de Orange, nuevo rey de Inglaterra. Guillermo de Orange va a dirigir la Revolución Gloriosa contra Jacobo II. ¿Ok? Recordemos, el Parlamento inglés apoya a Guillermo de Orange y a María. ¿Por qué? Porque el Parlamento desde el inicio vio como un gran enemigo a Jacobo II, ya que Jacobo II reprimía al Parlamento, estaba en contra del Parlamento, no quería el Parlamento. Así que el Parlamento vio el mejor candidato para ser rey de Inglaterra a Guillermo de Orange junto con María. No lo querían para nada Jacobo II, por eso Jacobo II tuvo muchos problemas en su gobierno. Por ejemplo, cuando Guillermo de Orange ya asume el cargo de rey, va a crear ciertos documentos, por ejemplo, la Declaración de Derechos y Acta de Tolerancia. En castellano, ¿qué significa? Que tú puedes profesar la religión que más te guste, musulmana, judaísmo, el islamismo, catolicismo, anglicanismo, puede ser presbiterano, puritano, lo que tú quieras, la religión que tú desees. Y eso es algo muy positivo para Inglaterra, porque está demostrando que realmente quiere un gobierno donde existe una convivencia y tolerancia de todas las creencias, y que no te va a perseguir porque tú crees en lo que tú creas, así creas en una piedra. Él no te persigue por lo que tú creas, ¿ok? Y eso fue algo muy bueno para Inglaterra. Algo más que resalta en su gobierno es que al tener la aprobación del Parlamento inglés, también se demuestra que la monarquía parlamentarista tiene mucho poder y que la monarquía parlamentarista, o sea, el Parlamento inglés, nunca más va a permitir que un rey quiera convertir un gobierno parlamentario en un gobierno absolutista. La monarquía parlamentarista aseguró que ningún rey inglés iba a ser absolutista, como sí ya lo hemos visto en los reyes pasados. El Parlamento ganó, pero también ganó Guillermo de Orange, porque tenía el apoyo del Parlamento. Y el Parlamento es uno de los sectores políticos más importantes en un gobierno. Podemos ver cómo se comprendía el Parlamento inglés. Tenemos al Parlamento y tenemos al Rey. Los dos son contrapeso, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El Parlamento inglés a la vez se divide en dos grupos, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Hoy en día existe esta forma de gobierno, sí. Esta representación del Parlamento, sí. La Cámara de los Comunes, por ejemplo, ¿cómo se elegía a los comunes? El nombre ya me está dando alguna pista de quiénes pueden comprender la Cámara de los Comunes. Primero, van a elegir por condados y luego se va a elegir por ciudades. Y esta Cámara de los Comunes son representantes de cada condado y ciudad. ¿Ok? Mientras que en la Cámara de los Lores van a ser elegidos por el rey mismo. Y estas personas elegidas por el rey son personas que tienen vínculo consanguíneo con el rey. O sea, son miembros por derecho familiar. En castellano, la Cámara de los Lores lo elige el rey, elige a la realeza, y la Cámara de los Comunes elige el mismo pueblo inglés, ya sea en condados y por ciudades. Aquí tenemos representantes del pueblo y aquí tenemos representantes del mismo rey. Hay un contrapeso. Las funciones del Parlamento, como en todo parlamento en el mundo, ya sea un parlamento en un gobierno monárquico o en un gobierno republicano. Aprobar nuevos impuestos,
aprobar nuevas leyes, eso es lo más resaltante, presentar quejas y sugerencias al rey, también, y asuntos privados, como por ejemplo tierras comunales, navegación, divorcio, etc. Muy parecido a lo que hoy en día el Parlamento o Congreso, como se le llama, tiene. Mientras que las funciones del rey, ¿qué hace el rey? El rey gobierna, el rey puede elaborar nuevas leyes que antes tienen que ser aprobadas. O sea, para que pueda ser oficializado como una ley, tiene que tener la aprobación del Parlamento. Si el Parlamento no le da el visto bueno y rechaza su proyecto de ley, adiós. Su proyecto de ley nunca llega a nacer y por lo tanto no se da, no se ejecuta. El Parlamento tiene que darle el visto bueno y para eso tiene que llegar a un consenso entre entre la Cámara de los Comunes y la Cámara de Lores. El rey también recauda impuestos, pero para poder recaudar impuestos o crear nuevos impuestos, debe aprobarlo el Parlamento inglés. También el rey dirige la política exterior, o sea, lo que vendría a ser armada, defensa, etc. Y el rey controla la Iglesia de Inglaterra. Se dan cuenta que el rey tiene muchos poderes, pero muchos de ellos están controlados por el Parlamento. Y es cierto, ¿es bueno esto? Sí es bueno. Porque el rey, si no existiera el Parlamento como contrapeso político, hace lo que quiere. Y el rey se vuelve absolutista. Y como rey absolutista, él puede mandar a matar, hacer lo que él quiera, entrar en una guerra en cualquier momento, sin consulta. Y eso es negativo. Vemos en la imagen, en la diapositiva, un esquema de todos los reyes Tudor. Recordemos, muere Isabel I, ¿ok? Y la dinastía de Isabel I va a ser reemplazada por los Estuardo. O sea, Isabel I era una Tudor. Ella fue la última Tudor. Muere Isabel I, no deja descendencia, por lo tanto la dinastía Tudor desaparece. Aparece una nueva dinastía llamada la dinastía de los Estuardo. Tenemos a Jacobo I, que ya lo hemos visto, Carlos I, se produce la Revolución Puritana, luego tenemos a Carlos II, Jacobo II, y por último tenemos a Guillermo III Orange, o Guillermo de Orange, y María II de Estuardo. ¿Okay? Con ello se da la Revolución Gloriosa. Y se regresa a la representatividad, a una monarquía realmente parlamentarista. Una monarquía que contrapesa el poder del mismo rey, para que no sea autoritario, absolutista. Muy bien, con esto cerramos el tema de monarquía inglesa del siglo XVII. Nos vemos en una siguiente clase.